tardes a todos. Bueno, yo dispongo solo de 5 minutos, es decir, voy a ser bastante breve. Pero bueno, en realidad tampoco tengo tanto que decir, sobre todo en realidad es más en términos de anuncio y también pues combinaros a los que tengáis más preguntas después de mi intervención, pues salgo allí, voy a estar un poco todo el resto de la tarde, o sea que me podéis seguir preguntando al respecto. En realidad nuestra convocatoria de ayudas ya la conocéis bastantes, no sé si me atrevo a preguntar quiénes han sido beneficiarios de la ayuda o no, porque últimamente es verdad que ha sido bastante competida. Es verdad que en el caso de Luis, que acaba de hablar, también podría hablar bastante de nuestra ayuda, porque efectivamente ha sido beneficiario 3 años seguidos, en 3 convocatorias seguidas. Pero bueno, en todo caso, como sabéis, han sido unas ayudas que se han financiado sobre todo gracias al plan de recuperación, que en los últimos años contaban, de hecho, con 8 millones de euros. Esta es un poco la parte de mala noticia, que este año pues, hemos conseguido que nos den algo de dinero del plan de recuperación, pero es verdad que técnicamente el plan de recuperación se había acabado, entonces nos han dado un poco los restos, pero bueno, se va a aprobar una ayuda de 5 millones de euros, ¿vale? Será una ayuda de 5 millones de euros que está destinado a más o menos las mismas actividades que, bueno, en realidad las mismas actividades que la convocatoria anterior, preproducción, producción, postproducción de videojuegos, también de podcast, aunque aquí ya era un criterio, pero bueno, se ha definido bastante la necesidad de un interés cultural por parte del podcast, ya sea de ficción o ya sea con carácter divulgativo. También preproducción, luego también la creación de productos culturales que utilicen la realidad extendida, ya sea porque tenga un carácter narrativo, porque sean videojuegos, o ya sea, pues, por ejemplo, que también puede ocurrir realidad extendida aplicada al patrimonio cultural, también son algunos de los proyectos así más comunes. Y, por supuesto, también eventos profesionales, incubadoras o exposiciones culturales que tengan que ver con alguna de estas actividades. Esto se mantiene parecido. También van a ser ayudas hasta 80.000 euros que se pueden solicitar. En el caso de que seas beneficiario, que esto también fue una novedad que tuvimos el año pasado, se te da la totalidad de lo que has solicitado, en el caso de que sí que seas beneficiario. La única cosa que, como hay algo menos de presupuesto, sí que es verdad que, igual que hacemos en otras ayudas, estableceremos un poco porcentajes de cofinanciación un poco más estrictos. Hasta ahora siempre la cofinanciación era un 80% financiación pública, un 20% financiación propia, podía ser incluso a través de otra subvención, pero bueno, que fuera una aportación ajena. En este caso, hasta 40.000 euros se va a mantener ese porcentaje, pero es verdad que entre 40.000 y 80.000 se irá reduciendo, digamos, el porcentaje de cofinanciación hasta seguramente el 50-50, ¿vale? Entonces, eso también os recomendamos que dimensionéis bien los proyectos a la hora de presentarlo a estas ayudas. Respecto a fechas, la convocatoria en sí, publicada, seguramente salga publicada antes de que acabe este mes, lo que es la convocatoria en sí. Pero ya os puedo más o menos anunciar, que es algo desastre, lo que el plazo de solicitudes sí que está ya fijado, ¿vale? El plazo de solicitudes seguramente empezaría el día, lo tengo aquí apuntado, el 18 de noviembre, pero bueno, en todo caso la idea es que acabe el 16 de diciembre, ¿vale? El último día para presentar la solicitud sería el 16 de diciembre. Por favor, no lo presentéis el último día, porque hay veces que se suele saturar también la plataforma y suele ser a veces también problemático, genera bastante estrés, entonces si lo podéis entrar con algo más de antelación os lo comentamos. Pero bueno, el último día sería el lunes 16 de diciembre. Y luego, básicamente, como os decimos, el resto de características de la ayuda es bastante similar, o sea que incluso podéis consultar un poco la ayuda a la convocatoria del año pasado. Sí que os aviso que la competencia pues efectivamente creció, así como hace 2 años el número de solicitantes fue en torno a unos 450, 500 solicitantes, el año pasado fueron más de 1.200, ¿vale? Y el número de beneficiarios se mantuvo más o menos similar, se quedó en unos 130. Entonces es verdad que la competencia pues, fue bastante alta. Y también, esto es algo bueno del sector, pero que quizás pueda perjudicar, ¿no? Pero es verdad que los proyectos en general se presentan muy bien. O sea, sí podemos decir que como en otros sectores culturales, porque nuestra subdirección tiene experiencia con distintos sectores culturales, a veces tienen más problemas a la hora de rellenar este tipo de memorias, pues es verdad que en este sector se nota que hay costumbre ya de presentar ayudas, se nota que hay costumbre de pitch, se nota que hay costumbre de vender y entonces a ese respecto también se nota esas calidades. Los documentos a presentar, como sabéis, es una memoria que es hasta 12 páginas, luego al margen de eso se puede presentar un anexo gráfico de hasta 10 páginas. Y luego también, por favor, tened mucho cuidado, hay una plantilla de presupuesto y una plantilla de cronograma. Esto digo que prestéis especial atención porque en la memoria puede haber algún fallo, puede haber alguna historia. No es subsanable, pero digamos que se puede tolerar, ¿no? Pero en el caso del presupuesto, un fallo en el presupuesto merma mucho el proyecto, porque al final muchas veces los conceptos, en la justificación posterior se tiene que justificar respecto a los gastos que habéis especificado en ese presupuesto. Si hay un error, por ejemplo, si sois autónomos y atribuís más del 20% de la ayuda a vuestra nómina, pues ese es un error sustantivo que puede afectar a la totalidad del proyecto, ¿vale? Entonces, por favor, miraros muy bien cuáles son los gastos subvencionables, cuáles no son los gastos subvencionables
Y a ese respecto también, por supuesto, podéis contactar con nosotros. Uno de los correos es icc@cultura.gov.es y podéis preguntarnos las dudas y yo también estaré por allí, o sea que en lo que os pueda solucionar, pues encantado por mi parte. Y luego, simplemente, en último lugar, simplemente una última aseveración, es algo un poco distinto, pero bueno, que sepáis también que vamos a organizar desde el Ministerio de Cultura un evento en relación con la presencia de la mujer dentro del sector de los videojuegos, el 3 de diciembre en Madrid, en Cine Doré, en el cual esperamos contar con bastante presencia, también de desarrolladoras destacadas, y nada, también os animamos a asistir, ya que disponemos de este foro. Muchas gracias a Will Market también por este espacio.